Págame $400 y traduzco cualquier idioma. La voz infantil, clara y sorprendentemente firme, cortó el silencio tenso de la sala de juntas. Ricardo Vargas, el multimillonario CEO de Comunicaciones Globales, levantó la vista de los incomprensibles documentos árabes que tenía delante y fijó sus ojos en la fuente de la interrupción. Era Leo, un niño de apenas 10 años, con ropa gastada y unas gafas demasiado grandes para su rostro, que sostenía una bandeja con vasos de agua. Era el hijo de María, la mujer de la limpieza. La idea era tan absurda, tan ridículamente audaz, que la primera reacción de Ricardo fue de pura incredulidad. Luego, soltó una carcajada, un sonido estruendoso y condescendiente que llenó la sala y provocó las risas nerviosas de sus ejecutivos. $400, repitió, saboreando la broma. Un niño que apenas sabe atarse los zapatos quiere resolver un problema que mi equipo de traductores de élite no ha podido. Esto es fantástico. Nadie en esa sala podía imaginar que no estaban presenciando un chiste, sino el prólogo de una revelación que haría tambalear los cimientos de su arrogancia y cambiaría la vida de ese niño para siempre. La crisis en Comunicaciones Globales había comenzado esa misma mañana. Un consorcio de inversores de Arabia Saudita, crucial para la expansión de la empresa, había enviado un contrato de última hora. Pero el documento no estaba en inglés, como esperaban, sino en un dialecto árabe clásico, denso y lleno, de terminología legal arcaica. Era una prueba de respeto, una forma de decir: si quieren nuestro dinero, hagan el esfuerzo de hablar nuestro idioma. El problema era que el traductor principal de la empresa estaba de baja por enfermedad, y los traductores junior, a pesar de sus títulos de universidades caras, miraban el texto como si fuera un jeroglífico. El pánico era palpable. Tenían solo 3 horas para entender los términos y firmar el acuerdo multimillonario, y cada minuto que pasaba, el silencio en la sala de juntas se volvía más pesado, más caro. Ricardo Vargas era un hombre que no toleraba el fracaso. Había construido su imperio desde cero y su reputación se basaba en una eficiencia despiadada. La incompetencia de su equipo lo estaba volviendo loco. «Inútiles», había gritado hacía unos minutos. «Les pago salarios de 6 cifras para que lean y no pueden descifrar unas simples frases». Los jóvenes traductores se encogían en sus asientos, sus rostros pálidos de miedo. Fue en medio de esta atmósfera tóxica que María, la limpiadora, entró silenciosamente para servir agua. Su hijo, Leo, la acompañaba ese día. Era semana de vacaciones escolares y no había tenido con quién dejarlo. El niño, un alma curiosa y observadora, se quedó en un rincón, mirando los extraños símbolos en la pantalla del proyector, su mente infantil fascinada por el patrón. Mientras su madre servía el agua, Leo escuchaba los frustrados intentos de los traductores. «Creo que esta palabra significa acuerdo», decía uno. «No, la raíz sugiere propiedad», argumentaba otro. Leo frunció el ceño. No sonaba bien. Desde su rincón, sin ninguna intención de interrumpir, susurró la pronunciación correcta y su significado. Al-Muahada significa el pacto. El susurro fue tan bajo que casi nadie lo oyó, excepto su madre, que le lanzó una mirada de advertencia. Pero uno de los traductores más cercanos, desesperado, lo escuchó. «¿Qué has dicho, niño?». Antes de que Leo pudiera responder, su madre lo tomó del brazo. «Disculpen, señores, es solo un niño, le gusta inventar palabras». Pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada, y fue eso lo que llevó al audaz desafío del niño. Fue después de otro intento fallido de los traductores que Leo, viendo la creciente desesperación en la sala y con la lógica simple de un niño que ve un problema y una solución, dio un paso adelante.
Había escuchado a su madre preocupada por una factura médica de $400 que no podían pagar. En su mente, la conexión era simple. Ellos tenían un problema de traducción, él podía resolverlo y necesitaba esa cantidad exacta. «Págame $400 y traduzco cualquier idioma», dijo, su voz resonando en el silencio. Y fue entonces cuando la risa de Ricardo estalló. Una ola de burla que barrió la sala, humillando al niño y a su madre, que se apresuró a intentar sacarlo de allí, su rostro rojo de vergüenza. «Lo siento, señor, lo siento mucho». «No, no, espere, María», la detuvo Ricardo, su sonrisa cruel. «Quiero ver esto. Su hijo es un genio, ¿no lo sabía?». Se levantó y caminó hacia Leo, rodeándolo como un lobo a un cordero. «Así que, pequeño prodigio, ¿hablas árabe?». «Sí, señor», respondió Leo, sin inmutarse por la intimidación. «¿Y cuántos otros idiomas hablas?». «No lo sé, muchos», dijo el niño con una honestidad desconcertante. La respuesta provocó otra oleada de risas. «Maravilloso», exclamó Ricardo. «Un políglota en miniatura. Muy bien, genio. Te haré un trato. Si puedes traducir una sola frase de este documento, una sola, te daré tus $400. Pero si no puedes, si solo estás inventando, tu madre limpiará los baños de este piso gratis durante un mes. ¿Aceptas?». El silencio cayó de nuevo. La apuesta era cruel, poniendo a la madre en una posición imposible. María tiró del brazo de su hijo. «Vámonos, Leo, por favor». Pero Leo la miró con una calma que no correspondía a su edad. «No te preocupes, mamá, puedo hacerlo». Se giró hacia Ricardo, sus ojos grandes y serios detrás de sus gafas. «Acepto». Ricardo sonrió, saboreando su victoria. Señaló una línea compleja en el documento proyectado en la pantalla. «Adelante, Einstein, ilumínanos. ¿Qué dice ahí?». La sala entera contuvo la respiración. Los ejecutivos sonreían, esperando la humillación final. María cerró los ojos, rezando, y Leo, sin dudarlo un segundo, miró los símbolos y comenzó a hablar. Lo que salió de la boca de Leo no fue un balbuceo infantil, clásico, fue un árabe perfectamente pronunciado. Las palabras fluyeron de él, no como algo memorizado, sino como un idioma nativo. «Wa'itha yajib an yakun al-istithmar al-awwali mablagan». Comenzó, su voz infantil recitando la compleja terminología legal con una facilidad asombrosa. El silencio en la sala se volvió eléctrico. Las sonrisas de los ejecutivos se congelaron. Los traductores profesionales se miraron unos a otros. Sus rostros, una mezcla de shock y una vergüenza abrumadora. El niño no solo estaba leyendo, estaba interpretando el texto con las entonaciones y pausas correctas de un hablante nativo. La risa de Ricardo se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. «Significa», continuó Leo, cambiando a un español perfecto, «que la inversión inicial deberá ser depositada en una cuenta de depósito en garantía en un plazo de 24 horas tras la firma, y que cualquier disputa sobre la valoración de los activos se resolverá mediante un arbitraje independiente con sede en Dubái, no en Nueva York». La traducción no solo era correcta, era precisa, matizada, y capturaba las implicaciones legales que los propios traductores de Ricardo no habían logrado descifrar. El niño no era un genio, era un prodigio, un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica. La sala de juntas del hombre más lógico del mundo acababa de ser invadida por un milagro. Ricardo se quedó mirando al niño, su mente corriendo para procesar lo imposible. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo articular. «¿Cómo es posible?». Leo se encogió de hombros con la simpleza de un niño. «No es difícil, solo son palabras». Se giró hacia su madre. «¿Ya podemos irnos? Tengo hambre». María, que había estado observando todo con una mezcla de terror y un orgullo abrumador, asintió, todavía sin poder hablar.
Tomó a su hijo de la mano, pero antes de que pudieran irse, la voz de Ricardo los detuvo. «Espere», dijo, su tono completamente diferente ahora, despojado de toda arrogancia. «En favor, espere. La apuesta, los $400. Se metió la mano en el bolsillo, pero Elena lo detuvo. «No necesitamos su dinero, señor», dijo María, su voz recuperando su fuerza. «Mi hijo solo quería ayudar, y yo solo quiero que nos dejen en paz». La dignidad de su rechazo fue un golpe más fuerte para Ricardo que cualquier insulto. Se dio cuenta de que no estaba tratando con personas que pudieran ser compradas o intimidadas. Estaba tratando con algo que no entendía, una forma de riqueza que no tenía nada que ver con el dinero. «No, por favor», insistió él, su desesperación ahora genuina. «Necesito entender. ¿Quién es él? ¿Quién es usted?» La pregunta ya no era la de un jefe a una empleada, era la de un hombre desconcertado ante un misterio que amenazaba con redefinir su comprensión del mundo. El equipo de traductores, que había permanecido en un silencio avergonzado, finalmente encontró su voz. El líder del equipo, un joven que había sido el más arrogante de todos, se acercó a Leo. «Niño», dijo, su voz llena de un respeto recién descubierto, «lo que acabas de hacer es imposible. He estudiado este dialecto durante 10 años. Tu pronunciación, tu comprensión de la gramática, es perfecta. ¿Dónde lo aprendiste?» Leo miró a su madre, como pidiendo permiso. Ella asintió levemente. «Lo aprendí de mi papá», dijo Leo simplemente. La respuesta solo profundizó el misterio. ¿Quién era el padre de este niño? ¿Un diplomático? ¿Un académico? ¿Un espía? La mente de Ricardo corría por todas las posibilidades, ninguna de las cuales encajaba con la imagen de la humilde mujer de la limpieza. «¿Y quién es tu padre?», preguntó Ricardo, su voz casi una súplica. Leo lo miró con sus ojos grandes y serios. «Mi papá era el mejor traductor del mundo», dijo con un orgullo infantil. Podía hablar 100 idiomas. Decía que los idiomas no eran palabras, eran puentes entre las almas. La descripción poética, tan impropia de un niño de 10 años, añadió otra capa de extrañeza a la situación. «Era», repitió Ricardo, notando el tiempo pasado del verbo. «¿Qué le pasó?» Leo bajó la mirada. «Se fue al cielo el año pasado», susurró. «Ahora solo nos tenemos a mi mamá y a mí». La revelación de la tragedia personal detrás del prodigio silenció cualquier posible duda. No era un truco, era el legado de un padre transmitido a su hijo. María, viendo el dolor en el rostro de su hijo, intervino. «Señor, de verdad, tenemos que irnos». Pero Ricardo no podía dejarlos ir. Historia lo había atrapado. «Por favor», dijo, su voz ahora completamente despojada de su autoridad. «Permítanme compensar mi comportamiento. Permítanme ayudar. La factura médica de la que habló su hijo, yo la pagaré. Y más». «No queremos su caridad, señor», respondió María con firmeza. «Lo único que queríamos era respeto. Y claramente, eso es algo que su dinero no puede comprar». La verdad de sus palabras fue una condena silenciosa. Se dio la vuelta, tomando a Leo de la mano, y caminó hacia la puerta, dejando a Ricardo solo en medio de su sala de juntas, rodeado de sus ejecutivos silenciosos y un contrato multimillonario que de repente parecía completamente insignificante. ¿Podrá un millonario arrogante redimirse tras descubrir la increíble verdad detrás del niño prodigio y su humilde madre? La historia de Leo es más que un simple talento. Es un legado de amor y pérdida. Si quieres descubrir qué hará Ricardo para enmendar su error y cómo el destino de estas 3 personas está a punto de entrelazarse de una manera que nadie espera, deja tu like y suscríbete al canal. La lección más importante sobre el valor y la humildad está a punto de ser enseñada, no en una sala de juntas, sino en el corazón de un niño extraordinario. La risa del millonario se había desvanecido, reemplazada por un silencio lleno de preguntas.
Ricardo observó cómo se marchaban, la pequeña figura del niño de la mano de su madre, dejando tras de sí un silencio abrumador en la sala de juntas. Se sentía vacío, humillado de una manera que nunca había experimentado. No había sido una derrota financiera, había sido una aniquilación moral. Se giró hacia su equipo de traductores, que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y un recién descubierto desprecio. «Fuera», espetó, «todos ustedes, fuera de mi vista». Se quedaron solos, él y el contrato árabe multimillonario que ahora parecía burlarse de él desde la pantalla. Por primera vez en su vida, Ricardo Vargas, el hombre que tenía una solución para todo, no tenía la menor idea de qué hacer. La imagen del niño, su calma, su genio, su simple petición de $400 lo perseguía. Pasó el resto del día en un estado de agitación. Intentó trabajar, pero las palabras en los informes se arremolinaban sin sentido. La voz del niño, recitando el árabe clásico, resonaba en sus oídos. Se dio cuenta de que no se trataba solo de la humillación. Había algo más. Estaba fascinado. Había presenciado un fenómeno, un talento tan puro y tan fuera de lo común que desafiaba su comprensión del mundo. Y lo había despreciado. Lo había ridiculizado. La vergüenza era una sensación física, un sabor amargo en la boca. Esa noche no fue a casa. Se quedó en su oficina, bebiendo un whisky caro que no le sabía a nada mientras investigaba. No a la madre, sino al padre. Si el niño decía que su padre era el mejor traductor del mundo, tenía que haber un rastro. La búsqueda fue difícil, no tenía un nombre, solo el padre de Leo, pero Ricardo tenía recursos, casi ilimitados. Puso a su equipo de seguridad, exagentes de inteligencia, a trabajar. Encuentren a todos los traductores de élite que hayan fallecido en el último año. Busquen a alguien con un hijo llamado Leo. Las horas pasaban. Al amanecer, exhausto y con los ojos rojos, recibió un correo electrónico. Era un archivo adjunto. Lo abrió. El título era David Morales, el lingüista fantasma. La foto adjunta mostraba a un hombre de aspecto amable y académico, con las mismas gafas que llevaba. Su hijo, y en sus brazos, un bebé, Leo. Ricardo comenzó a leer, y la historia que se desplegó ante él lo dejó aún más asombrado. David Morales no era solo un traductor, era una leyenda en los círculos de inteligencia y diplomacia. Un hombre que hablaba más de 30 idiomas con fluidez nativa, incluyendo dialectos muertos y lenguajes tribales. No trabajaba para empresas, trabajaba para gobiernos, para las Naciones Unidas, resolviendo crisis de rehenes, negociando tratados de paz en las zonas más peligrosas del mundo. Era un fantasma, un hombre cuya existencia era un secreto bien guardado. El informe detallaba cómo, hacía un año, había muerto no de una enfermedad, sino en una misión en el extranjero, un accidente que en realidad había sido un asesinato político, y había dejado atrás a su esposa, María, una maestra de escuela, y a su hijo prodigio, Leo, a quien había estado educando personalmente, transmitiéndole su don. La verdad era más extraña y más trágica de lo que Ricardo había imaginado. María no era solo una limpiadora, era la viuda de un héroe anónimo. Y Leo no era solo un niño inteligente, era el heredero de un don extraordinario, un don que ahora era tanto una bendición como una carga. El informe también revelaba la precaria situación financiera de María. La pensión del gobierno era modesta y se retrasaba constantemente. David, un hombre que vivía en el mundo de los secretos, no había acumulado una gran fortuna. María había tomado el trabajo de limpieza para llegar a fin de mes, para pagar esa factura médica de $400, para mantener una apariencia de normalidad para su hijo. La humildad de su situación, en contraste con la grandeza del legado de su esposo, era desgarradora.
Armado con esta nueva y devastadora comprensión, Ricardo supo que no podía simplemente dejar las cosas así. Una simple disculpa no era suficiente. La deuda que sentía no era solo por la humillación, sino por algo mucho más profundo. Su mundo de beneficios y contratos parecía de repente tan trivial, tan insignificante, en comparación con el mundo de sacrificio y heroísmo silencioso que David Morales había habitado. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad única, la de usar su poder, su riqueza, no para acumular más, sino para honrar un legado que el mundo nunca conocería, y para asegurarse de que el hijo de ese héroe tuviera el futuro que su padre habría querido para él. Al día siguiente, no envió a un asistente. Fue él mismo. Condujo su coche de lujo hasta el modesto barrio donde, según el informe, vivían María y Leo. Encontró el pequeño apartamento en un edificio sin ascensor. Subió los 3 tramos de escaleras, sintiéndose extrañamente nervioso. Cuando llamó a la puerta, fue Leo quien abrió. El niño lo miró y en sus ojos no había miedo ni resentimiento, solo una curiosidad tranquila. ¿Vino a pagarme?, preguntó. La pregunta, tan directa y tan inocente, desarmó a Ricardo por completo. «No, Leo», respondió, su voz ronca. «He venido a hablar contigo y con tu madre, si me lo permiten». María apareció detrás del niño, su expresión cautelosa. «Señor Vargas, ¿qué hace aquí?», preguntó, su tono educado pero distante. «He venido a disculparme», dijo él, «y a proponerles algo». Durante la siguiente hora, en la pequeña y ordenada sala de estar, rodeado de libros y mapas, el mundo de David Morales, Ricardo les contó lo que había descubierto. Les habló de su admiración por el padre de Leo, por el héroe que no conocía, y luego les hizo oferta. «Quiero crear una fundación en honor a tu padre, Leo», dijo. «La Fundación David Morales para el Entendimiento Global. Una organización que financiará la educación de jóvenes lingüistas superdotados de todo el mundo. Y quiero que tú, Leo, seas su primer becario. Y que tú, María, seas su directora». La oferta era abrumadora. María lo miró escéptica. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué haría usted esto? ¿Es por culpa?». «Al principio sí», admitió Ricardo, con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Pero ahora ya no. Es por admiración. Su esposo vivió una vida de un propósito inmenso. Yo he vivido una vida de un inmenso beneficio. Y me he dado cuenta de que no es lo mismo. Quiero hacer algo que importe. Y ustedes dos, el legado de él, son lo más importante que he encontrado en años». La sinceridad en su voz era innegable. No era el CEO arrogante de la sala de juntas. Era un hombre buscando redención. María y Leo no aceptaron de inmediato. La desconfianza era una barrera difícil de derribar. Pero Ricardo fue paciente. Volvió al día siguiente y al siguiente. No con ofertas de dinero, sino con gestos de respeto. Le trajo a Leo libros raros en idiomas que sabía que le interesarían. Habló con María sobre su época como maestra, escuchando su pasión por la educación. Lentamente, la coraza de ella comenzó a agrietarse. Vio en él no a un millonario intentando comprar su absolución, sino a un hombre genuinamente transformado por el encuentro con su hijo. Vio un hombre que, como ella, se sentía solo en un mundo que no siempre entendía. El punto de inflexión fue una semana después. Ricardo los invitó a su oficina, la misma donde los había humillado, pero la oficina había cambiado. En la pared principal, donde antes colgaba un cuadro de arte moderno abstracto, ahora había un enorme retrato en blanco y negro de David Morales. «Quiero que cada persona que entre en esta empresa sepa quién fue el verdadero héroe», dijo Ricardo. Debajo del retrato había una placa de latón con una cita que Leo reconoció al instante. Era la frase que su padre siempre decía: «Los idiomas no son palabras, son puentes entre las almas».
Al ver el honor que Ricardo le estaba rindiendo a su padre, Leo, por primera vez, le sonrió. Y María, al ver la sonrisa de su hijo, supo que podían confiar en él. Aceptaron, y así comenzó la alianza más improbable. El magnate de la tecnología, la maestra de escuela y el niño prodigio. Juntos crearon la Fundación David Ricardo Morales. Proporcionó los fondos y la infraestructura. María aportó el corazón y la visión pedagógica. Y Leo se convirtió en su inspiración, el primer ejemplo viviente del tipo de genio que la Fundación buscaría y nutriría. La sala de juntas, antes un lugar de humillación, se convirtió en su centro de operaciones, un lugar donde se trazaban planes no para conquistar mercados, sino para construir puentes entre culturas, un idioma a la vez. La primera iniciativa de la Fundación fue un programa de becas internacionales. Buscaron a niños como Leo en todo el mundo, jóvenes con un don innato para los idiomas, a menudo en comunidades desfavorecidas donde su talento se habría desperdiciado. Les proporcionaron los mejores tutores, acceso a la mejor tecnología y, lo más importante, una comunidad de pares donde no se sintieran como bichos raros, sino como parte de una tribu global. Leo, aunque todavía un niño, se convirtió en un mentor para los otros becarios, compartiendo su amor por los idiomas y la filosofía de su padre. Ricardo, en el proceso, encontró una nueva pasión. Se obsesionó con la misión de la Fundación. Viajó por el mundo, no para reuniones de negocios, sino para conocer a los becarios, para escuchar sus historias. Descubrió una satisfacción en ver florecer el potencial de un niño de una aldea remota que ninguna adquisición multimillonaria le había dado jamás. Sus colegas en el mundo de los negocios no lo entendían. Creían que se había vuelto blando. Pero Ricardo sabía que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente rico, no por el dinero en su cuenta, sino por el propósito en su corazón. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La historia de la Fundación, con su origen dramático en la sala de juntas, se convirtió en una inspiración. La prensa, que Ricardo antes usaba para pulir su propia imagen, ahora la usaba para dar a conocer la historia de David Morales y el trabajo que estaban haciendo. Se aseguró de que María y Leo fueran siempre el centro de la narrativa, no él. Entendió que su papel no era ser el héroe, sino el facilitador, el hombre que, habiendo cometido un terrible error, ahora usaba sus recursos para amplificar la luz de los demás. Y en ese papel secundario, encontró una paz que nunca había conocido como protagonista. La transformación de Ricardo fue total y sincera. El hombre que una vez había gobernado su imperio con un puño de hierro, ahora dirigía su fundación con el corazón abierto. Se convirtió en un defensor apasionado de la educación multilingüe y el entendimiento intercultural. Su historia personal, que compartió con una honestidad brutal en la gala inaugural de la Fundación, se convirtió en una poderosa herramienta para el cambio. Yo era un hombre que creía que el valor de una persona se medía por su rentabilidad, confesó ante una audiencia de la élite mundial. Creía que la lógica era la única herramienta. Y entonces, un niño de 10 años, y su madre me enseñaron que la sabiduría más profunda a menudo reside en los lugares más humildes, y que el mayor activo que poseemos es nuestra capacidad para entendernos unos a otros. Me enseñaron que los puentes son más valiosos que los muros. La Fundación David Morales no era una organización benéfica tradicional. No se trataba de dar limosna, sino de cultivar el talento en su forma más pura. Su programa estrella, Jóvenes Embajadores Lingüísticos, no solo enseñaba idiomas, enseñaba empatía,
Llevaban a los niños superdotados a viajes de inmersión cultural, no a resorts de lujo, sino a las aldeas y comunidades de donde provenían sus idiomas, aprendiendo de los ancianos, escuchando las historias. La filosofía de David Morales, la de que los idiomas eran puentes entre almas, se convirtió en el principio rector de todo lo que hacían, creando una nueva generación de líderes globales que entendían el mundo no a través de las fronteras, sino a través de las conexiones. Leo floreció en este ambiente. La fundación le dio no solo los recursos para desarrollar su don, sino también un propósito. Dejó de ser el niño raro y se convirtió en el líder de su tribu. A los 16 años ya hablaba 15 idiomas con fluidez y se había convertido en el orador más joven en dar una charla TED, donde habló sobre el legado de su padre y el poder de los idiomas para promover la paz. No había rastro del niño tímido de la sala de juntas. Era un joven carismático y seguro de sí mismo, consciente de su don, pero humilde en su misión. Se había convertido en la encarnación viva del sueño de su padre, un puente humano entre las culturas del mundo. María, por su parte, encontró su propia vocación como directora de la fundación. Su experiencia como maestra y su profunda empatía la convirtieron en una líder excepcional. Se aseguró de que la fundación nunca perdiera su alma, de que cada decisión se tomara pensando en el bienestar de los niños, no en las métricas de rendimiento. Se convirtió en una madre para cientos de niños en todo el mundo, la matriarca de una familia global unida por el amor al lenguaje. Y en el proceso de cuidar del legado de su esposo, encontró su propia forma de sanar, transformando su dolor personal en un propósito que impactaba a miles de vidas. La relación entre Ricardo, María y Leo se asentó en una forma única de familia. No estaban unidos por la sangre ni por el romance, sino por una misión compartida y un profundo afecto mutuo. Ricardo se convirtió en la figura paterna que Leo había perdido, un mentor que le enseñó sobre el mundo, pero que también aprendió de él sobre la vida. Y María se convirtió en la confidente de Ricardo, la única persona que podía hablarle con una honestidad total, su ancla moral. Eran una trinidad improbable, el magnate, la maestra y el prodigio, y juntos eran una fuerza imparable para el bien. Un día, años después, Ricardo recibió una invitación del gobierno de los Estados Unidos. Ofrecían a la Fundación David Morales un papel de asesor en unas delicadas negociaciones de paz en una región devastada por la guerra. El problema era que ninguna de las partes confiaba en la otra, y sus dialectos eran tan complejos que los traductores automáticos eran inútiles. Necesitaban un puente humano, necesitaban a Leo. Leo, que entonces solo tenía 18 años, aceptó sin dudarlo. Fue su primera misión, la prueba de fuego de todo lo que su padre y la fundación le habían enseñado. Pasó semanas en la zona de conflicto, no en una sala de conferencias, sino en las aldeas, comiendo con la gente, escuchando sus historias. Y en el momento crucial de la negociación, cuando todo parecía perdido, Leo hizo algo que nadie esperaba. En lugar de simplemente traducir las palabras de los líderes, se puso de pie y contó una vieja fábula de la región, una historia sobre dos hermanos que se peleaban por una herencia hasta que se dieron cuenta de que la verdadera herencia era su vínculo. La contó en el dialecto arcaico de sus ancestros, con una emoción y una comprensión tan profundas que silenció a los generales y a los políticos. Por primera vez, los dos bandos no se escucharon el uno al otro, se escucharon a sí mismos, a su historia compartida, a su humanidad común. El tratado de paz se firmó al día siguiente. La noticia del traductor adolescente que detuvo una guerra dio la vuelta al mundo. Leo se convirtió en un héroe internacional, la encarnación de la visión de su padre.
Pero cuando los periodistas le preguntaron cómo lo había logrado, su respuesta fue simple. Yo no hice nada, dijo, solo les recordé una historia que ya conocían. Mi padre me enseñó que la traducción más importante no es la de las palabras, sino la de los corazones, y para eso solo necesitas escuchar. La humildad en su victoria fue su mayor tributo a la memoria de su padre y a la educación que había recibido de su madre y de Ricardo. Ricardo observó el éxito de Leo desde la distancia, su corazón lleno de un orgullo que era casi doloroso. Vio al niño, al que una vez había humillado, convertirse en un hombre que estaba cambiando el mundo, y se dio cuenta de que su propia redención no había sido el acto de crear la fundación, sino el de hacerse a un lado y permitir que el verdadero genio, el de Leo, floreciera. Su mayor logro no había sido una adquisición empresarial, sino el haber reconocido un talento extraordinario y haberle dado las herramientas para alcanzar su potencial, un acto de visión que finalmente lo puso a la par con el hombre al que tanto admiraba, David Morales. La Fundación David Morales se convirtió en una de las organizaciones no gubernamentales más influyentes del planeta, una especie de cuerpo diplomático alternativo que operaba en los lugares donde la política tradicional había fracasado. Sus embajadores lingüísticos, los niños que habían sido becados, ahora trabajaban en todo el mundo, desactivando conflictos, fomentando el entendimiento y construyendo puentes de comunicación. El sueño de un hombre, magnificado por la fortuna de otro y nutrido por el amor de una mujer, se había convertido en una fuerza global para la paz, una red de almas conectadas por el poder del lenguaje. La historia de Ricardo, María y Leo se convirtió en una leyenda, no en los círculos de la alta sociedad, sino en los pasillos de las Naciones Unidas, en las universidades de lingüística y en las aldeas remotas donde sus becarios trabajaban. Se convirtió en una parábola moderna sobre cómo el encuentro más improbable, nacido de la arrogancia y la necesidad, puede transformarse en una de las alianzas más poderosas. Demostró que el verdadero poder no reside en la capacidad de imponer la propia voluntad, sino en la habilidad de entender y traducir los mundos de los demás, uniendo a la humanidad en su diversidad. Un día, Ricardo, ya un hombre mayor, estaba en la biblioteca de la Fundación, observando a Leo enseñar a un nuevo grupo de niños superdotados. Vio la misma pasión en los ojos de Leo que había visto en los informes sobre su padre, y se dio cuenta de que el legado de David Morales no era solo su hijo, sino todos esos niños, cada uno un puente potencial hacia un futuro más pacífico. Se acercó a María, que estaba a su lado. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?», susurró él. Ella le tomó la mano. «Construimos muchos puentes, Ricardo», respondió. «David estaría muy orgulloso». Y en esa simple afirmación, Ricardo encontró la paz final, la absolución que había estado buscando desde aquella humillante mañana en la sala de juntas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La historia nos enseña que el genio puede encontrarse en los lugares más inesperados y que nuestra mayor responsabilidad es reconocerlo y nutrirlo, no sofocarlo con nuestros prejuicios. El viaje de Ricardo, desde un cínico hombre de negocios hasta un filántropo visionario, es un testimonio del poder transformador de la humildad. Y la vida de Leo es un recordatorio de que el legado más grande que un padre puede dejar no es la riqueza, sino un propósito, una misión que inspire a la siguiente generación a construir un mundo mejor, un mundo con más puentes y menos muros. Al final, la historia no es sobre un niño que podía traducir cualquier idioma, es sobre un hombre que aprendió a traducir su propia alma. Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula,
sino en lo que se facilita. Su mayor logro no fue su imperio, sino la fundación que se convirtió en un imperio de entendimiento. Y en el proceso de honrar el legado de otro hombre, encontró el suyo propio, uno mucho más grande y significativo de lo que jamás había soñado. Demostró que incluso el corazón más pragmático puede aprender el lenguaje de la compasión. Y así, el eco de la risa arrogante de Ricardo en la sala de juntas se desvaneció, reemplazado por el sonido de docenas de idiomas hablados en armonía en 1900. Los pasillos de la fundación. El niño que una vez pidió $400 para una factura médica se convirtió en un hombre que gestionaba un presupuesto de cientos de millones para la paz mundial. Y la limpiadora que solo quería proteger a su hijo se convirtió en la matriarca de una familia global. Su historia es un poderoso recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de una sola voz, especialmente la de un niño, para cambiar el mundo. Años después, en la ceremonia de entrega de un prestigioso premio por la paz, Leo, ahora un joven diplomático mundialmente respetado, subió al escenario. En la primera fila, un Ricardo anciano y una María radiante lo observaban, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. En su discurso, Leo no habló de política ni de tratados, habló de su padre. «Mi padre», dijo, su voz resonando en el silencioso auditorio, «me enseñó que cada idioma es una ventana al alma de un pueblo. Pero fueron mi madre y mi mentor, Ricardo Vargas, quienes me enseñaron que la ventana no sirve de nada si no tienes el coraje de mirar a través de ella con empatía». Miró directamente a Ricardo. «Gracias, Ricardo, por ver más allá de un niño asustado en una sala de juntas y darme el mundo». La ovación fue ensordecedora. Después del evento, mientras eran rodeados por dignatarios y periodistas, Ricardo se mantuvo en un segundo plano, como siempre hacía. Un joven reportero se le acercó. «Señor Vargas, usted es uno de los filántropos más enigmáticos del mundo. Convirtió un imperio empresarial en una fundación para la paz. ¿Por qué?». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Porque un día», respondió, «un niño de 10 años me ofreció traducir cualquier idioma por $400. Y en ese momento me di cuenta de que yo, con toda mi riqueza, no entendía el lenguaje más importante de todos, el del valor humano. El resto de mi vida ha sido simplemente intentar aprenderlo». La Fundación David Morales se convirtió en una institución tan vital como la Cruz Roja. Sus lingüistas, formados bajo la filosofía de que la traducción es un acto de construcción de la paz, eran solicitados en todas las crisis mundiales. El legado de David Morales, el lingüista fantasma, se hizo visible y tangible, no a través de monumentos, sino a través de los conflictos que se evitaron, de las vidas que se salvaron, de los puentes que se construyeron. El sueño de un hombre, magnificado por la redención de otro y el amor de una mujer, se había convertido en una fuerza global para el bien, una prueba de que las ideas, cuando están arraigadas en un propósito puro, pueden ser imparables. María, por su parte, encontró su propia paz. Con la fundación asegurando el futuro de Leo, finalmente tuvo la libertad de vivir su propia vida. Se retiró de la dirección activa, aunque siguió siendo el alma del consejo, y volvió a lo que siempre había amado: la enseñanza. Se convirtió en voluntaria en una escuela para niños refugiados, enseñándoles no solo a leer y escribir, sino también sobre la dignidad, la resiliencia y la esperanza. Descubrió que su verdadera vocación no era dirigir una organización, sino estar en la trinchera, cuidando de las almas jóvenes, tal como lo había hecho con su propio hijo. La historia de Ricardo, María y Leo se convirtió en una leyenda, una fábula moderna sobre el poder de la redención. Demostró que no importa cuán grande sea el error que hayamos cometido, siempre hay una oportunidad para enmendarlo.
no con simples disculpas, sino con acciones que creen un bien aún mayor. La humillación de Ricardo en la sala de juntas no fue su final, sino su verdadero comienzo. Fue el catalizador que lo transformó de un acumulador de riqueza a un distribuidor de oportunidades, un viaje que, al final, le trajo una satisfacción mucho más profunda que la que cualquier cifra en su cuenta bancaria podría haberle dado. Y así, la historia que comenzó con una risa arrogante y una apuesta cruel, terminó con un tratado de Mendelssohn, paz y un premio mundial. Es un recordatorio de que las mayores transformaciones a menudo provienen de los encuentros más inesperados y de las lecciones más humildes. Nos enseña que el verdadero genio no reside solo en la capacidad de hablar muchos idiomas, sino en la sabiduría de saber cuándo escuchar. Y nos muestra que el legado más duradero que podemos dejar no son los imperios que construimos, sino los puentes que ayudamos a otros a cruzar, uniendo mundos, sanando heridas y, en última instancia, cambiando el curso de la historia. El contrato árabe que había iniciado todo fue firmado, por supuesto, gracias a la traducción de Leo. Pero ese acuerdo multimillonario se convirtió en una nota a pie de página en la historia mucho más grande que se desarrolló a partir de él. El verdadero pacto que se firmó ese día no fue entre empresas, sino entre tres personas que se encontraron en una encrucijada de arrogancia, necesidad y un talento extraordinario. Ese pacto, basado en el respeto y un propósito compartido, resultó ser infinitamente más valioso y rentable en la moneda de la humanidad. La oficina del piso más alto, que una vez fue el símbolo del poder solitario de un hombre, se convirtió en la sede de un movimiento global. Sus paredes ahora cubiertas no de arte abstracto caro, sino de mapas del mundo, con chinchetas que marcaban los lugares donde los becarios de la fundación estaban trabajando, construyendo puentes. El retrato de David Morales presidía la sala, no como un fantasma, sino como un santo patrón, el recordatorio silencioso de la misión que había inspirado todo. El legado del hombre que había vivido en las sombras finalmente había encontrado su lugar en el centro del mundo. Ricardo, en sus últimos años, a menudo visitaba la tumba de David Morales, un lugar sencillo y anónimo en un cementerio militar. No iba a llorar, sino a informar. Le contaba sobre los éxitos de Leo, sobre el crecimiento de la fundación, sobre los conflictos que habían ayudado a resolver. Era una conversación unilateral, pero para Ricardo era la más importante que tenía. «Lo estamos haciendo bien, David», susurraba ante la lápida. «Tu hijo está cambiando el mundo. Gracias por prestárnoslo». Y en el silencio del cementerio sentía una extraña sensación de paz, como si el héroe al que nunca conoció le diera su aprobación. La historia de la limpiadora millonaria que nunca fue y del niño prodigio que sí lo fue, es una lección sobre las apariencias y la realidad. Nos enseña que el verdadero valor de una persona a menudo está oculto bajo capas de humildad o de dolor, y que nuestro mayor error es juzgar sin entender la historia completa. La risa de Ricardo fue el sonido de la ignorancia, pero el silencio que la siguió fue el sonido de la sabiduría naciendo, una sabiduría dolorosa pero transformadora que al final lo redimió y le dio un propósito más allá de sí mismo. Al final, la historia no es sobre un niño que podía traducir cualquier idioma, es sobre un hombre que aprendió a traducir su propia alma, cambiando el lenguaje del beneficio por el del propósito. Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se facilita, en el potencial que se desbloquea en los demás. Su mayor logro no fue su imperio tecnológico, sino la fundación que se convirtió en un imperio de entendimiento.
y en el proceso de honrar el legado de otro hombre encontró el suyo propio, uno mucho más grande y significativo de lo que jamás había soñado. Y así, el eco de la risa arrogante de Ricardo en la sala de juntas se desvaneció, reemplazado por el sonido de docenas de idiomas hablados en armonía en los pasillos de la fundación. El niño que una vez pidió $400 para una factura médica se convirtió en un hombre que gestionaba un presupuesto de cientos de millones para la paz mundial. Y la limpiadora que solo quería proteger a su hijo se convirtió en la matriarca silenciosa de una familia global. Su historia es un poderoso recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de una sola voz, especialmente la de un niño, para cambiar el mundo y recordarnos nuestra humanidad. El legado final de esta historia es que la verdadera comunicación trasciende el lenguaje. Es sobre la empatía, la voluntad de ver el mundo desde la perspectiva del otro. David Morales lo sabía y se lo enseñó a su hijo. Ricardo Vargas lo aprendió de la manera más dura y María lo practicó en silencio toda su vida. Juntos, su improbable historia demuestra que los mayores conflictos del mundo, ya sea en una sala de juntas o en una zona de guerra, no se resuelven con armas o dinero, sino con la simple y revolucionaria habilidad de construir un puente hacia el corazón del otro. ¿Crees que una sola persona puede iniciar un movimiento que cambie el mundo? Si esta historia de redención y propósito te ha inspirado, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el talento y la humildad siempre triunfan sobre la arrogancia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble forma en que el legado de un padre fue honrado por extraños? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que nos inspiran a todos.